Estamos de vuelta en CNN Chile Radio cuando son las 11 de la mañana en punto de este día miércoles, nueva mitad de semana. Vamos a hablar a esta hora sobre un estudio que está focalizado en el Congreso Nacional, una radiografía realizada por el Instituto Res Publica en base, eso sí, al periodo legislativo 2022-2026. Atención con esto, en términos generales, podría decirles, ya vemos a nuestro entrevistado, que los resultados nos hablan de una Cámara de Diputados más politizada y que el Senado es el lugar para generar acuerdos o la base de los acuerdos. Bueno, ¿qué más señala este estudio? ¿Qué otros resultados se pueden relevar? Ya lo vemos en la pantalla, lo conversamos con Ricardo Hernández. Él es el coordinador de Política y Sociedad del Instituto Res Publica. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, José Miguel, un gusto estar con ustedes. Gracias a ti por la conexión. Además de lo que decíamos en la presentación sobre la polarización en la Cámara o lo politizada que es y los acuerdos que se relacionan más al Senado, en términos generales, para partir, ¿qué otro concepto, qué otro titular relevarías como un gran resultado de este estudio, de esta radiografía que ustedes realizaron? Bueno, una de las principales conclusiones que podríamos sacar es la gran cantidad de confusión que hay al interior del Congreso Nacional respecto a la identidad de los parlamentarios. Parlamentarios que son electos por ciertos cupos de algunos partidos, que se creen que son de ciertas bancadas y que incluso pueden proyectar a la hora de su campaña o por las cuñas que dan, las cuñas políticas que dan a la prensa, que son de cierto sector político, pero a la hora de votar, en sus votaciones, se comportan de otra manera, se comportan incluso como de otro partido o incluso de otra bancada. Habiendo diputados que incluso cruzan la frontera, como decimos nosotros, que parecen que fueron electos de un sector, por ejemplo, de derecha, pero se comportan como un parlamentario propio de la centroizquierda. Eso es súper interesante, pero quiero recordarles a todos quienes nos ven y escuchan hasta ahora que estamos hablando de este estudio que está hecho en base al periodo 2022-2026. Y lo que tú decías anteriormente tiene que ver, a mi manera de ver, con que en ese periodo particularmente hubo muchos cambios de partido, renuncias mediante parlamentarios que fueron electos por un determinado cupo que terminaron militando en otra vereda política que incluso cruzaron la frontera. Eso por una parte. Pero llevemos esto a ejemplos concretos. ¿Qué parlamentarios de ese periodo del que estamos hablando, que estaban vinculados inicialmente, por ejemplo, a la izquierda, terminaron más vinculados a la derecha y viceversa, para que lo podamos ejemplificar con nombres de diputados o de senadores? Sí, por ejemplo, un ejemplo que clarifica este fenómeno que se va dando era la senadora Rincón, que justamente nosotros hacemos este estudio año a año y ahora hacemos este completo, entonces vimos cómo ella fue transitando, sobre todo posterior a los rechazos del proceso constitucional, ella se fue acercando más hacia la derecha, por decir así, en este estudio, o a lo menos quedó en el centro político. Y eso explica que hoy sea parte también del gobierno de José Antonio Kast, es decir, con un acercamiento más al sector de las derechas. Lo mismo ha ocurrido con el senador Walker u otros senadores en ese periodo. Ya, y por ejemplo, desde el otro lado, parlamentarios de derecha más cercanos a la izquierda, ¿quiénes? En este caso podríamos llamar la atención de Paulina Núñez, que la senadora se fue acercando hacia el centro a medida que iba avanzando la legislatura, y eso también podría explicar que hoy sea parte de la mesa, la testera del Senado. Claro, como que su figura genera más acuerdo. Ahora, este estudio, esta radiografía, ustedes la hicieron en base a las votaciones, más allá de los movimientos, por ejemplo, que puedan haber existido de una persona que partió en la DC, que después se fue a Demócratas, etcétera. Más allá de esos movimientos de partido, el análisis, el resultado es en base a las votaciones, ¿no? Efectivamente, muchas veces coincide que el cambio de partido se explica también por su votación y vemos que a medida que pasaba la legislatura, un parlamentario que estaba en la centro derecha se iba alejando de la izquierda y justamente en ese periodo había un cambio y, por ejemplo, el parlamentario que era de Chile Vamos pasaba a ser de republicanos o del Partido Nacional Libertario y también se refleja en sus votaciones. Y eso es parte de lo interesante de este estudio, que se refleja justamente también ese comportamiento en la identidad del partido, como también en cómo va votando el parlamentario en el Congreso. Claro, y si uno mira el inicio del periodo legislativo 2022 y considerando que la Democracia Cristiana como partido le entregó un apoyo institucional en la segunda vuelta al presidente Boric, más no era del oficialismo, pero entregaron un apoyo en la segunda vuelta, y si uno mira el inicio del periodo legislativo podría decir, bueno, el presidente Boric tenía mayoría, entre comillas, en ambas cámaras, pero estos movimientos políticos cambiaron el escenario a poco andar. Y en ese sentido,
¿Qué hechos de la contingencia tú relevas como los más importantes para los movimientos que se generaron en el Congreso? Sí, sin duda que en el periodo legislativo anterior, el rechazo del 4 de septiembre del borrador de la primera convención fue un punto de quiebre bastante importante. Sobre todo, tú me lo mencionabas bien, por ejemplo, la democracia cristiana. Todos los parlamentarios que habían sido electos por la democracia cristiana y que renunciaron a raíz de esta postura del Partido Demócrata Cristiano, ciertamente se vio reflejado también en un comportamiento alejándose de la centroizquierda y acercándose al centro político propiamente tal, o más cercano incluso a la derecha. Eso es un movimiento muy interesante de analizar. Otro es sobre el comportamiento del partido de la gente, que también hoy está reforzado en el actual Congreso con mucho más diputados, y en el periodo anterior tenía una fuerza más pequeña, pero esa fuerza se diluyó a medida que avanzaban los años, y eso también se reflejó en el comportamiento en sus votaciones. Y vemos cómo algunos parlamentarios del Partido de la Gente Mm. del periodo anterior terminaron incluso en veredas muy distintas, algunos votando muy parecido, por ejemplo, al Partido Sí. Republicano, y otros que cruzaron la frontera e incluso hoy están militando en el Partido Radical, o por lo menos en el cupo del Partido Radical. Sí, Rubén Oyarzo, si mal no recuerdo, es el que está en el Partido Radical. Mira, en la Cámara de Diputados la polarización aumentó en un 11,34%, eso en base al periodo anterior. En el Senado disminuyó 18,83%. Ahora, yo te quiero preguntar precisamente por los partidos que tú señalabas anteriormente, porque independiente que un partido diga somos de centro, ¿ustedes pueden Claro. decir en base al estudio que eso es real o siempre existe una cierta inclinación? No, siempre existe una cierta inclinación. De hecho, nosotros en este ejercicio tuvimos que poner a los partidos en alguna de las dos veredas, de las derechas o las izquierdas, para poder generar este ordenamiento de los parlamentarios. Por lo tanto, nosotros lo que analizamos era las declaraciones de los partidos, su constitución, cuáles son las ideas matrices, y ahí podemos catalogarlos. Pero otra cosa es cómo votan, porque cómo votan se puede clasificar no ideológicamente del centro, pero sí que votan como un parlamentario entre los dos polos, por decir así, y en ese sentido se posiciona un parlamentario en el centro político, lo que no quiere decir que sea un parlamentario de centro ideológicamente. Si eso es lo que a veces hay que comprender, que no siempre el centro es una idea política, sino a veces Claro. simplemente una actitud de apoyar un sector u otro dependiendo del tema, que es lo que se ha tomado el Congreso en este último tiempo. ¿Ya han podido observar en base a las tendencias que presentan en esta radiografía 2022-2026, el periodo legislativo, si aquellas tendencias eventualmente se pudiesen repetir en la actual legislatura? ¿Qué han podido observar a priori de lo que lleva el actual Congreso? Sí, nosotros prevemos que esto va a continuar, principalmente en el sentido porque los incentivos puestos actualmente por nuestro sistema electoral, todo indica que se está apoyando, se está incentivando la fragmentación, y eso por lo menos con los cambios que vienen, con algunos de los proyectos de ley, la verdad que son avances importantes, pero no creemos que va a revertir totalmente la situación de tener muchas bancadas, Claro. que los parlamentarios de un partido hagan cambios a medida que va avanzando la legislatura, y eso va a seguir provocando, por lo menos en la Cámara de Diputados, una fuerte polarización que se mantiene en niveles tan importantes como los del estallido social, por ejemplo. Entonces, Sí. esa es un dato súper interesante, a contrario censo el Senado, que ha logrado llevar algunos proyectos de ley bastante transversales, con menor número de disidentes, no obstante que en esta pasada sí es probable que el Senado veamos algunos comportamientos ya Mira, más parecidos para diputados. Mira, eso es interesante, te lo quiero preguntar antes de finalizar, pero no quisiera dejar de mencionar lo siguiente. Tú decías en la legislatura anterior, el plebiscito del 4 de septiembre fue fundamental. El hecho que hoy marca la contingencia es la discusión por la mega reforma o el proyecto de reconstrucción nacional. ¿Crees que una ley de estas características, que es gigante, que contiene una gran cantidad de iniciativas, más de 40 incluso, podría significar el quiebre de partidos, de bancadas en el Congreso Nacional? Esto podría ser el indicador de cómo va a quedar la oposición, por ejemplo, adentro del Congreso Nacional. E incluso hemos podido ver que casi cuatro grupos que se podrían conglomerar, ¿cierto? Si pensamos en la oposición. Una especie de bloque entre el Partido Comunista y el Frente Amplio, que por Mm. ahí algunas veces ciertos matices, ¿cierto? Pero actúan más o menos en un mismo bloque, así también lo refleja el estudio.
un socialismo democrático con el PPD que están ahí muy disgregados. Vemos un bloque en la Cámara de Diputados principalmente más cercano a la izquierda Sí, versus un pequeño bloque también en la Cámara de Diputados, pero sobre todo en el Senado, que sí está más inclinado hacia el centro, hacia recuperar ese centro político que está tan abandonado. Por lo claro. tanto, esas distinciones que se hagan en este proyecto, este mega reforma que tú mencionas, u otras como por ejemplo algunos proyectos de seguridad que se pueden ir presentando, también nos van a indicar cómo se va a ir configurando la oposición en esta legislatura. Claro, ojo ahí con las iniciativas que generen más discrepancias, las oposiciones probablemente, hay algunos que todavía tienen Podríamos estar nostalgia de la hablando, claro, concertación y todo. Bien, Ricardo Hernández, coordinador de Política y Sociedad, Instituto Respública, gracias por esta conexión, súper entretenida y muy clarificadora, que tengas un buen día. feliz, muchas gracias José Miguel por la invitación y los invitamos a todos a consultar el estudio en república.cl. Perfecto, gracias Ricardo.